¿Cómo le hice para subirme a esta piedra? No sé. ¿Cómo le voy a hacer para bajarme después de contemplar este precipicio? Es tampoco lo que no sé. Lo que sí sé es que espero no ver a Chuchito en este día. Al menos allá en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Fíjense que cuando una persona te prohíbe hablar de Dios abiertamente, Él mismo le da los elementos a la persona encargada de hablar de Dios, en este caso los apóstoles. Dios se encarga de dar la fortaleza para que a quien le ha encomendado el anuncio del reino lo haga sin miedo. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es de que además de que Dios le da a la persona la fortaleza necesaria, Dios se va abriendo camino. Si es que las personas a quienes les da la fortaleza de todos modos titubean, Dios se encarga de irse abriendo camino. Por ejemplo, con esto del coronavirus y con el que las personas en toda la Cuaresma y en la Semana Santa se hayan tenido que quedar en casa como permanecemos todavía. Oye, pues como que cualquiera hubiera pensado, va a disminuir ese fervor, va a disminuir esa relación con Dios. Y no. ¿Por dónde se abrió camino Dios? Llegando hasta sus hogares, y aquellos hogares que no habían tenido la oportunidad de hacer oración, de encontrarse papá, mamá, o solamente la mamá, o solamente el papá, o quienes fueran las personas que sean, se tuvieron que encerrar en casa en lo que le podemos llamar la iglesia doméstica. Si tú te das cuenta de que comenzó esta cuarentena de quedarnos en casa, a la fecha, la fe de tu familia ha crecido. La fe de esa iglesia doméstica. ¿Cuál es la iglesia doméstica? La iglesia de casa, la iglesia de tu familia, porque ahí comienza la iglesia. Y esa iglesia de casa, esa iglesia de familia, los domingos se reúnen todos en un templo con las demás iglesias domésticas para hacer comunidad y para vivir ahí la fe. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque en el texto de hoy nos encontramos de que aquellos a quien se les prohíbe hablar de Dios, de Jesucristo resucitado, da la casualidad de que el mismo Señor los impulsa y los empuja y dicen: no podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios. Le vamos a obedecer a Dios, pase lo que pase, aunque les prohíban. Dios siempre actúa en la persona, aun cuando es débil, dándole fortaleza.
pero desde luego que Dios tiene otras tantas maneras de actuar. Y Dios ha actuado en tu familia. Bendito sea Dios por tu familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El Señor es nuestra alegría, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.